Hola chicos, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a trabajar con las frecuencias. En estadística, la frecuencia de un evento es el número de veces en que dicho evento se repite durante un experimento o una muestra estadística. Hay tres tipos de frecuencias: la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. La frecuencia absoluta indica la cantidad de veces que se repite el suceso o dato. La frecuencia relativa indica qué parte del total de datos representa ese dato. Y la frecuencia porcentual indica qué porcentaje representa esa cantidad de datos. Para calcular la frecuencia absoluta, es suficiente con contar cuántas veces se repite el dato. Veamos un ejemplo. Juan obtuvo las siguientes calificaciones: 7, 8, 10, 8, 9, 6, 8, 6, 10, 9, 7 y 9. Vamos a construir una tabla de frecuencias. Vamos a hacer una T. Vamos a poner en el extremo superior derecho la frecuencia absoluta y en el extremo superior izquierdo los datos. Los datos van a ser los que tenemos nosotros. En este caso, nuestros datos van a ser 6, 7, 8, 9 y 10 porque no hay otro tipo de datos. Ahora, para saber la frecuencia absoluta, tenemos que contar cuántas veces se repite cada dato. Por ejemplo, el 6 se repite 2 veces. Entonces, en la frecuencia absoluta para el dato 6, vamos a poner 2. Luego vemos el 7. El 7 se repite 2 veces. Entonces, en la frecuencia absoluta para el 7, también vamos a poner 2. Seguimos con el 8. El 8 se repite 3 veces. Entonces, en la frecuencia absoluta del 8, vamos a poner un 3. Seguimos con el 9. El 9 se repite 3 veces también. Entonces, en la frecuencia absoluta del 9 vamos a poner un 3. Y por último, el 10. El 10 se repite 2 veces. Entonces, en la frecuencia absoluta del 10 vamos a poner un 2. Ahora lo que vamos a hacer es sumar todas las frecuencias absolutas y nos va a dar 12. Siempre la suma de las frecuencias absolutas tiene que coincidir con la cantidad total de datos. Tenemos 12 datos y nos dio 12 la suma de la frecuencia absoluta. Ahora veamos la frecuencia relativa. Se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta por la cantidad total de datos. Tomamos el mismo ejemplo. En la misma tabla vamos a agregar otra columna para frecuencia relativa. Y lo que vamos a hacer es dividir cada frecuencia absoluta por la cantidad total de datos, que es 12. En la primera fila para el dato 6 nos va a quedar 2, que es la frecuencia absoluta, dividido 12, que es la cantidad total de datos. En la segunda fila para el dato 7 nos va a quedar 2, que es la frecuencia absoluta, dividido 12, que es la cantidad total de datos. Para el dato 8 nos va a quedar 3 dividido 12 porque la frecuencia absoluta es 3 y la cantidad total de datos es 12. Lo mismo para el dato 9 y para el dato 10 otra vez 2 dividido 12. Luego vamos a resolver cada una de esas fracciones, o sea que las vamos a expresar como número decimal. Hacemos en la calculadora o hacemos la división. 2 dividido 12 nos va a quedar 0,16, periódico el 6 porque se va a repetir infinitas veces. Y ese mismo resultado se va a cumplir para el dato 7 y para el dato 10. Ahora hacemos lo mismo con el dato 8. Vamos a hacer 3 dividido 12 que nos va a dar 0,25 o 0 enteros 25 centésimas. Y se va a repetir el mismo resultado en el dato 9. Una vez que tenemos todo resuelto, vamos a sumar las frecuencias relativas. Y la suma de las frecuencias relativas siempre nos tiene que dar 1, porque nos da el entero. Y la frecuencia porcentual
se calcula multiplicando la frecuencia relativa por 100. Si tomamos el mismo ejemplo, agregamos una nueva columna para la frecuencia porcentual. Vamos a tomar el dato de la frecuencia relativa en cada una de las filas y lo vamos a ir multiplicando por 100. En la primera fila, la del dato 6, nos va a quedar 0,16 periódico del 6 por 100, lo que nos va a dar un 16,6 periódico del 6%. Lo mismo va a ocurrir en las filas de los datos 7 y 10. Y en la fila del dato 8 vamos a hacer 0 enteros 25 centésimos por 100, nos va a dar un 25%. Lo mismo en la fila del dato 9. Finalmente, vamos a sumar las frecuencias porcentuales. Y el resultado siempre nos va a dar 100%, o muy aproximado, porque el 100% representa la totalidad.